Hola, bienvenido a este nuevo ciclo escolar. En este semestre te impartiremos la materia de Historia de México 2, Revoluciones e Ideologías Independientes. Introducción. En este primer bloque conocerás a los personajes, motivos y circunstancias internos y externos que dieron origen a México como nación independiente, luego de 3 siglos del virreinato en la Nueva España. Conocerás también las principales ideas que influyeron en esos personajes para emprender la lucha armada por la independencia. A pesar de su esfuerzo e intenciones, quienes iniciaron el movimiento no pudieron presenciar la consumación de independencia. Contexto histórico en el que surge México como país independiente. Conoce un poco más sobre algunos pensadores europeos como Rousseau, un pensador europeo de la Ilustración, y sobre los factores externos que influyeron en América para impulsar movimientos de independencia y libertad. Juan Jacob Rousseau, pensador ilustrado, escritor ginebrino del siglo XVIII, radicado en Francia, fue probablemente el autor más leído y seguido por los políticos y criollos ilustrados de la Nueva España, antes de la independencia y en los años que siguieron en esta, por sus ideas a favor de la democracia, la libertad y la soberanía popular con criterio de libertad, individualista y revolucionario. El pensamiento de este y otros autores franceses e ingleses también influyeron a las 13 colonias de Norteamérica, que habían concretado su independencia en 1776 al constituirse como Estados Unidos de América. La Casa de Borbón. Si bien la Casa de Borbón, reinante en España, había hecho reformas importantes que afectaron a los pueblos conquistados, para 1808 la monarquía española pasaba por uno de los momentos más débiles de su historia. El rey Carlos IV había confiado en su ministro Manuel Godoy para permitirle el paso por España a Napoleón Bonaparte, quien, una vez en el país, hizo que el rey y su heredero Fernando VII abdicaran a favor de su hermano José Bonaparte. Cuando esto sucedió, los criollos en la Nueva España intentaron formar una junta de representantes, encabezadas por el virrey José de Iturrigaray, pero fue apresado y el descontento aumentó con la familia real destituida y extranjeros en el poder. La organización social de los habitantes de la Nueva España a principios del siglo XIX. Criollos, indígenas y mestizos. Los criollos estaban cansados de no poder acceder a los puestos más importantes del poder en la Nueva España. Los indígenas, en medio de una sociedad racista, fueron relegados y marginados y realizaban los trabajos peor pagados. Los mestizos, aun siendo la mayoría de la población, no tenían representación en los cargos públicos ni podían influir en las disposiciones que afectaban fundamentalmente en la forma de vida. En la opinión de Abad y Queipo, es ilustrativo cómo describirte este autor en 1813 la situación social que prevalecía en la Nueva España. En esa época, los españoles compondrán un décimo total de la población y todos ellos tienen casi toda la propiedad y riqueza del reino. Las otras dos clases, que componen los 9 décimos, se pueden dividir en 2 tercios, las 2 costas, todos los mestizajes del país, y en una de los indios puros. Indios y castas se ocupan en ejercicios domésticos de los trabajos de agricultura y en los menesteres ordinarios de las artes y oficios. Es decir, que son criados, sirvientes o jornaleros de la primera clase. Por consiguiente, resulta entre ellos la oposición de intereses y afectos es regular entre los que nada tienen y los que tienen todo. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de los unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros, estas son comunes hasta cierto punto en todo el mundo, pero en América suben un muy alto grado, porque no hay graduaciones medianas, son todos ricos o miserablemente nobles o infames. Cuevas, 1940, Historia de la Nación Mexicana, Orroa. Si bien las diferencias ideológicas en el siglo XIX, liberal y conservadora, fueron los principales apartados que dieron a la nación mexicana, hablaremos del primero, liberal. Del lado liberal, José María Luis Mora, quien había sido ordenado sacerdote pero después abandonó el clero, tomando una actitud radicalmente distinta,
Estudió leyes y perteneció a la masonería. Llegó a ser el principal pensador de los liberales. Para él, la moral pública era la libre obediencia que los ciudadanos como individuos prestaban a las leyes civiles y al gobierno, establecidas por los mecanismos de la representación política. La religión no tendría nada que ver con la organización social. Consideraba indispensable una revolución mental en el pueblo, una obra de reforma de las costumbres conducida por las autoridades públicas mediante la educación y la afirmación de la preponderancia de las leyes y las autoridades civiles sobre los dogmas, los fueros y los medios de influencia social de la Iglesia. Sistema conservador. Del otro lado, Lucas Alamán, intelectual e historiador, fue uno de los políticos más influyentes en esa época, diputado en España y ministro de Relaciones en 3 gabinetes diferentes en México. Durante este periodo hubo un importante desarrollo de la masonería yorquina en México, partidaria del federalismo y de la amistad con Estados Unidos, en tanto que su rival, la masonería escocesa, que existía desde la época virreinal y recibía lineamientos europeos, optó por el centralismo. A continuación, se te presentan algunas influencias masónicas en México. Las más destacadas son la logia escocesa, la logia yorquina y el rito nacional mexicano. A partir de estas características, te empezaremos a platicar de cómo se desarrollaron y cuál fue su proceso dentro de la consumación de independencia y de la formación de los proyectos de la nación. Origen. La logia escocesa tuvo su origen en Europa. La presencia que tuvo en México fue a finales del Virreinato y sus figuras claves fueron Nicolás Bravo. La tendencia política que obtuvo fue la República Centralista. Logia yorquina. Su origen es parte de los Estados Unidos. La presencia en México fue alrededor de 1825. Las figuras claves fueron Poinsett, Lorenzo de Zavala, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. La tendencia política que desempeñaba la logia yorquina era la República Federalista. Rito nacional mexicano. Origen México. Presencia en México hacia 1826. Figuras clave: Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Andrés Quintana Roo. La tendencia política era una república federalista. Sin embargo, así como ves las logias masónicas que se desempeñaron y surgieron en México, la mayoría de ellas tenía un interés personal, una europea, una americana y una que se nació con propios nacidos en la Nueva España. Proyectos de la nación. Simplificando, podemos decir que las posiciones ideológicas liberal y conservadora correspondieron a proyectos de nación republicanos, federalista y centralista respectivamente. El Partido Liberal, que se dividía en radicales o puros, y los moderados tenían diferentes características. Los radicales sostenían que esta doctrina debía aplicarse por encima de todo y a pesar del todo. Los moderados creían que la implantación debía ser por la vía de la persuasión y de manera gradual. El Partido Conservador, sin embargo, tenía características muy diferentes. Los conservadores mantuvieron fieles a la Iglesia y luchaban por mantener una situación económica y social, mantener la religión católica como la única de todos los mexicanos. También querían que siguiera siendo responsable de la educación para evitar que se infiltraran ideas liberales. Del mismo modo, trataron de mantener los fueros militares y la autonomía del ejército. Si bien las posiciones ideológicas existentes en la nación, una vez consumada la independencia, se confrontaron sobre la forma en que se funcionaría el país, es decir, cómo lograrían el desarrollo que buscaban al separarse de España, había que definir qué proyecto de nación era el conveniente. Sistemas en los cuales se tenía que implementar la nueva nación, ya sea republicano, borbonista o iturbidista. El sistema republicano, formado por antiguos insurgentes, querían un sistema democrático, en la cual se dividiera por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El sistema borbonista insistía que un príncipe fuera de la casa de Borbón y así permanecer la realeza, ya sea por la casa borbona. Iturbidista. Querían que se nombrara emperador a Turbide, ya que fue uno de los principales liberadores de la independencia de México.
Cuando las Cortes españolas desconocieron la independencia del territorio mexicano, los Borbones dejaron de ser candidatos al trono de México. El sargento Pío Marcha y su regimiento, con el fin de impulsar la candidatura de Iturbide, promovieron una manifestación cívico-militar el 18 de mayo de 1822. Después de deliberar, el Congreso lo proclamó emperador el 21 de julio del mismo año. A pesar del título, tenía menos facultades que cuando era regente. La acumulación de descontento de los antiguos insurgentes contra el emperador provocó organizar conspiraciones. La situación se tornó tan crítica que Iturbide disolvió el Congreso, sustituyéndolo por una Junta Nacional Constituyente, aunque sus miembros eran prácticamente los mismos. El brigadier Antonio López de Santana, el 2 de diciembre de 1822, desconoció al imperio y exigió la restauración del Congreso y el establecimiento de un gobierno republicano. Iturbide envió tropas a combatir a Santana, pero las propias tropas imperiales firmarían el plan de Casamata, que exigía la instalación del Congreso a la mayor brevedad. Iturbide atendió lo solicitado, sin embargo el malestar seguía y finalmente las presiones políticas y económicas lo llevaron a abdicar el 22 de marzo de 1823. Poco después fue exiliado y fusilado. El Congreso nombró entonces un triunvirato para ejercer el supremo poder ejecutivo formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. El 4 de octubre del año siguiente, la República fue formalmente instituida, con la promulgación de la Constitución de 1824, que estableció una república representativa, popular y federal. Mantenía el catolicismo como religión de Estado sin tolerancia de otra. Y decretaba que el gobierno se dividía en tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo, considerando a este último como dominante. Días después, el 10 de octubre, fue nombrado el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre era José Miguel Ramón Aducto Fernández y Félix, con Nicolás Bravo como vicepresidente. Su periodo presidencial pudo iniciar con desahogo porque el Congreso negoció con el gobierno y la banca inglesa un préstamo de 12.2 millones de pesos en las 5 décadas posteriores a la independencia de México. Guadalupe Victoria fue el único presidente que pudo terminar su mandato de 4 años. Por ese tiempo nació la masonería de rito yorquino en México, impulsada por Poinsett. Reflexionamos lo aprendido. Como pudiste observar, en el breve recorrido histórico que hicimos en menos de 30 años, el territorio conocido como la Nueva España se transformó en una nación independiente. A lo largo de esos años, diversos personajes fueron claves en el inicio del movimiento de independencia, personajes que estuvieron fuertemente influenciados por ideologías provenientes de Europa y que plasmaron en documentos, discursos y acciones. Las luchas ideológicas continuaron por varias décadas más, concentrándose la discusión en dos partidos, liberales y conservadores, que tenían proyectos y visiones opuestos. De esta manera, al firmarse la independencia, México dio un paso fundamental en su historia, pero se enfrentó a la definición y rumbo que debía seguir, desgastándose en ello casi medio siglo. Si bien, como pudiste observar, pudimos introducirnos a lo que fue el inicio de la consumación de independencia y al origen de los proyectos de la nación. Sin embargo, fue un proceso muy largo, por lo cual te invito a que des partida a investigar un poco más sobre el proceso de sistema de gobierno que se implementó durante el proyecto de nación, durante lo que es el sistema federal y centralista. Recuerda que puedes visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas y ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente clase, bye.